Muy buenos días y bienvenidos a nuestro webinar de la mano de Lab Soluciones Tecnológicas de Cableado Industrial. Y va a estar a cargo de ella Adrián Carmona, que es Product Manager, como os he comentado al principio, de Lab. Nada más, empezamos y bienvenido, Adrián, cuando quieras. Muchas gracias, Mario, por la introducción y la presentación. Y bueno, hoy en el webinar queremos dar a conocer cuáles son las principales diferencias entre los sistemas de transmisión de datos de mayor velocidad, que hoy en día a nivel industrial pues pueden llegar hasta los 10 gigabytes por segundo de velocidad. Y claro, esto en un mundo industrial que cada vez tiene un crecimiento mucho más rápido en la comunicación de datos, pues está provocando que cada vez se opte por comunicaciones industriales de máxima velocidad con conexión Ethernet, pero sobre todo con certificación Profinet, que está aceptada internacionalmente. Entonces, para los que no nos conozcáis, Lab es una empresa alemana, fabricante de soluciones globales en cableado eléctrico y conectorización, que lleva casi 60 años en el mercado. Tenemos presencia global en todo el mundo y además estamos muy focalizados en la innovación. Como hoy vais a poder ver, tenemos nuevos lanzamientos acorde a esta demanda del mercado y sobre todo a los nuevos sistemas de máxima velocidad. Em, Aparte de Lab, bueno, ofrecemos una de las gamas más amplias en soluciones de cableado Profinet y Profibus, tema que ocupa la asociación Profibus y Profinet, que organiza hoy este webinar aquí en España. Y bueno, con esta gama lo que les permitirá será poder seleccionar la solución más adecuada de cableado para su máquina, instalación y asegurarse de garantizar la integridad del sistema y durabilidad del mismo. Entonces, en cuanto a marcas, tendríamos la primera, que sería Allflex, que se ocupa del cableado de alimentación y control industrial. Otra de las marcas sería Unitronic, como podéis ver aquí en la presentación, que recogería los cables de transmisión de datos y componentes de buses de campo tradicionales. Es decir, protocolo de comunicación Profibus, ASI o Canopy. ¿De acuerdo? Luego tendríamos nuestra gama de productos Etherline, que son los sistemas de transmisión de datos de tecnología Ethernet, especializado en el entorno industrial. Y bueno, no solamente cableados, sino también conectores industriales, que en el webinar de hoy veremos también qué conector hay que utilizar para obtener o para tener la máxima velocidad. Luego también tendríamos Hytronic, que serían las soluciones de fibra óptica y también de fibra óptica de acuerdo a Profinet. Y ya por último, otra gama a destacar sería, por ejemplo, EPIC, que dentro de las cuales tenemos soluciones específicas para conectores, como por ejemplo, como os comentaba, conectores también para sistemas Profibus y Profinet. Y ya por último, adicionalmente, pues contamos con marcas Skimto, que serían los sistemas de prensa estopas y sistemas de pasacable, Silvi, que son los sistemas de protección y guiado de cable, y por último, Fleximar, que son los sistemas de marcaje e identificación. Y bueno, después de esta breve introducción, vamos a introducir un poco qué sería Profinet Fast, es decir, el sistema de transmisión de datos más rápido que podéis encontrar actualmente. Entonces, hay que realizar una breve introducción, ¿de acuerdo? Esta breve introducción sería qué hay actualmente en el mercado y qué está definido por la normativa. Pues principalmente tendríamos la categoría 5 o categoría 5E, ¿de acuerdo? Que podría llegar hasta una frecuencia máxima de 100 MHz. Más adelante comentaremos qué diferencia entre megahercio y entre la velocidad. Y bueno, y estos sistemas son sistemas de fast Ethernet o de gigabyte Ethernet. Son sistemas que se mueven entre los 100 y 1 gigas de velocidad por segundo. Luego estarían los sistemas de la siguiente clase, sigue la categoría 6, que puede llegar a una frecuencia de hasta 250 MHz. Y pues bueno, estaría igual que la anterior categoría, estaría categorizada como Fast Ethernet o Gigabyte Ethernet. Y bueno, por último, introducir categoría 6 sería el siguiente paso, y categoría 6A y categoría 7, ¿de acuerdo? Es actualmente la máxima velocidad que se puede tener por tecnología, tanto en cableado como en conectorización. Entonces, la diferencia entre ambas
es únicamente la frecuencia. Más adelante explicaremos el qué. Una puede llegar a 500 MHz, es la categoría 6A, y otra hasta 600 MHz, con la velocidad máxima de transmisión de datos de 10 gigabytes por segundo en cada una de ellas. Y ya por último, bueno, la normativa también te define, o también nos está definiendo una categoría 7A, la cual, pues bueno, todavía se está trabajando y en tema de tecnología, pero bueno, puede llegar, la velocidad sería la misma, esos 10 gigas por segundo, pero ya puede alcanzar hasta 1 gigahercio de frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, después de esta breve introducción, tendríamos actualmente disponible la máxima velocidad con la categoría 6A o la categoría 7. Pero entre ambas hay una diferencia, que son las diferencias que queremos introducir hoy en día. Entonces, la categoría 6A frente a un cable de categoría 7, la principal diferencia sería la seguridad de transmisión de datos. La velocidad, como hemos visto anteriormente, sería la misma, estaríamos en 10 gigabytes por segundo, pero si bien las tasas de velocidad de transmisión son parecidas, el mayor ancho de banda, es decir, el rango de frecuencia, como podéis ver, como hemos podido ver anteriormente, esa frecuencia, esa diferencia entre 500 y 600, disculpad, esa diferencia proporciona al cable de categoría 7 una especie de buffer de seguridad, como podéis ver aquí, una especie de espacio de buffer de seguridad que en situaciones de estrés, ¿de acuerdo? En situaciones de estrés al cable, pues le va a permitir mantener ese margen de velocidad de hasta 10 GB por segundo, mientras que, por ejemplo, como podéis ver en la línea verde, el cable de categoría 6A no va a aguantar tan bien en esas situaciones. Es decir, los cables de categoría 7 cuentan con mayores reservas en términos de rendimiento y de seguridad de transmisión de datos, ya que funcionan a una frecuencia de transmisión mucho mayor. Lo repito, funcionan a 600 en vez de a 500. Entonces, bueno, como podéis ver en la imagen mostrada, cuanto mayores son las acciones de estrés, entendemos estrés, por ejemplo, en una industria como esfuerzos mecánicos que se pueden someter a un cable, también puede ser incluso esfuerzos químicos de acciones exteriores, grasa, aceite, agentes de limpieza, pues entonces el cable de categoría 6A ante esas situaciones de estrés mecánico de la industria perdería propiedades de transmisión de datos, sobre todo propiedades de velocidad, mucho más rápido, caería mucho más rápido que el cable de categoría 7, como podéis ver aquí. Y la separación entre ambos sería esa ventaja, ese buffer de seguridad que estamos comentando, que puede haber entre ellos. Entonces, el que antes perdía, bueno, lo repito un poco, el que antes perdía características sería el 6A, porque, bueno, pues tiene ese buffer de seguridad. Entonces, otro dato también importante es que los cables, con el paso del tiempo, con el paso de las acciones, por ejemplo, cables de una aplicación robótica, de una aplicación de cadena portacable, pues tienen millones de ciclos por segundo. Cuando más ciclos se van haciendo al día, incluso hay cables que trabajan 24 horas al día, que se mueven con velocidades alta, pues van envejeciendo. Entonces, también ese envejecimiento o ese daño que se pueda producir a lo largo del tiempo, también es un estrés mecánico. El cable de categoría 7 siempre va a durar algo más que el categoría 6A por ese buffer o esa seguridad. Es decir, con otras palabras y con un ejemplo sencillo, en vez de tanto algo tan técnico, sería como, por ejemplo, la velocidad sería la misma. Entonces, lo podemos similar a una carretera, a una autopista. La velocidad, por ejemplo, que esté limitada a 120, en ambos por tecnología normativa está limitada a 10 GB por segundo, pero el cable de categoría 7 es como si fuese una autopista de 4 carriles y el categoría 6A una de 3. En cuanto hay alguna acción exterior, a lo mejor, pues bueno, hay un accidente o se corta un carril, pues es más fácil que se bloquee, que pierda fluidez el cable de categoría 6A frente al categoría 7. Entonces, después de introducir esta diferencia entre ellos, ¿qué aplicaciones se benefician o qué aplicaciones son las que vemos que tienen mayor demanda de
de sistemas de máxima velocidad. Pues serían aplicaciones, por ejemplo, de cámara de alta resolución en industria o dispositivos activos inteligentes. Por poner algún ejemplo, pues por ejemplo un robot industrial donde se envían y reciben datos a alta velocidad, donde no puede fallar, que está soldando piezas de una fábrica en automoción, pues tiene que trabajar con un estrés mecánico muy alto y ahí es donde puede interesar ir al cable de máxima velocidad y de máxima categoría, el cable de categoría 7. Entonces, los cables que estén destinados principalmente a uso en máquinas y sistemas de infraestructura, que vayan a mover grandes cantidades de datos y que necesiten transferirlo a la máxima seguridad, sería recomendable que estuviesen pues, con cableado de categoría 7. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de aplicaciones especiales, ¿qué más puede haber? Pues bueno, una de ellas es la aplicación ferroviaria, donde no puede haber fallo, donde la información se tiene que transmitir rápidamente, quizá entre coche y coche, ¿de acuerdo? Luego puede haber otro tipo de industria, como puede ser la industria de alimentación y bebida, que son industrias que tienen, por ejemplo, industrias cárnicas, industria de pescado, industria del pan, que tienen grandes agentes, grandes acciones, pues lo que hemos comentado, agentes de limpieza, agentes químicos, grasa, pues todo eso puede hacer que se deteriore el cable. Siempre hay que elegir un cable acorde a esa industria, pero puede hacer que se deteriore más rápido con el tiempo y ese deterioro rápido puede provocar que decaigan las propiedades. E incluso en situaciones con con altas temperaturas, con humedades, también afectaría a la propiedad de transmisión del cable. E incluso, bueno, transferencia electromagnética con sistemas, por ejemplo, sistema de potencia puede hacer que si el cable no tiene una pantalla adecuada, también no interfiera, sea otra acción que puede hacer que nos decaiga esa velocidad de la red y bueno, pues usar un cable de máxima categoría pues, nos puede permitir ese beneficio. ¿De acuerdo? En cuanto a características, ¿qué se está buscando últimamente en el mercado? ¿Qué es lo que estamos viendo que se está buscando en el mercado? Pues están buscando sobre todo el protocolo Profinet, porque es un estándar que ha sido acordado por un gran número de fabricantes, por ejemplo, con LAB, y que registra tasa de crecimiento muy alta de cableado de datos en las aplicaciones industriales. Entonces, los usuarios, ¿qué significa trabajar con Profinet? Pues significa trabajar dentro de un universo de productos que son compatibles entre sí y que son aceptados internacionalmente. Entonces, otro aspecto positivo de trabajar con cables Profinet es que, pues bueno, pues van a estar certificados para cualquier mercado. Puede estar certificado para exportación, por ejemplo, el mercado norteamericano, y te asegura de tener pues, una instalación que va a ser internacionalmente aceptada. Además, otra cosa muy importante que estamos viendo últimamente en la industria es que al haber cada vez más dispositivos, cada vez hay más demanda, el espacio es muy reducido. Entonces, con cableado de categoría 7, las novedades las presentaremos más adelante, se han diseñado con una construcción más delgada por ejemplo, el cable categoría 5, categoría 5E y con diámetros exteriores que van, por ejemplo, hasta el 8 milímetros, o sea, que sean muy pequeños, que sean muy finos y que sean aptos también para aplicación flexible. Entonces, esto, bueno, pues, va a ayudar que en diferentes tipos de aplicaciones pues se ahorren espacio y bueno, para ahorrar espacio también ahorramos costes de instalación porque va a ser la instalación mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente es importante tener un cableado de máxima categoría, de categoría 7, o bueno, incluso categoría 6A, ¿de acuerdo? Que pueda llegar a 10 GB por segundo, que tenga un buffer de seguridad, sino que también los conectores son importantes. En este caso, para poder llegar a los sistemas de máxima velocidad, habría que utilizar, en el caso de conectores RJ45, pues aptos para que tengan en conexión de 4 pares, porque los cables de categoría 7 y 6A normalmente son cables de 4 pares, como podéis ver aquí en la fotografía. Entonces, bueno, pues son conectores los conectores RJ45 que podemos aportar desde el app, llegan a velocidades de hasta 10 GB por segundo
Y bueno, también tenemos soluciones incluso para el cableado de inferiores categorías. Este sería conectores de RJ45 de 2 pares y pueden llegar hasta 100 megabytes, disculpar, por segundo. En cuanto a conectores de métrica 12, que son el conector más industrial de máxima protección IP, lo mismo, también tenemos soluciones de M12 codificación D, que sería el conector de 4 pines para 2 pares de 100 megas por segundo, o el M12 codificación X, que sería el apto para hasta 100 gigabytes por segundo y apto para este cableado de categoría 7 o categoría 6. Y como podéis ver aquí, las fotos son cableado de hasta 8 pines. En cuanto a soluciones y novedades que hemos lanzado este año de cableado de máxima categoría, pues hemos sido los primeros en el mercado en lanzar la gama de productos de categoría 7 para aplicaciones extra flexibles. Es decir, lo que os comentaba, aplicación extra flexible, entendemos por aplicación de millones de ciclos por segundo, como puede ser una cadena portacable o incluso cableado disponible con torsión para aplicaciones robóticas. Hemos sido los primeros en lanzarlo en el mercado. Entonces, en los últimos años hemos observado un aumento en los requisitos en las instalaciones industriales, en nuestros clientes, y bueno, con ese aumento de demanda, pues es aquí donde hemos visto estas soluciones de cableado de máxima categoría, como puede ser la categoría 7, pues llegar hasta los 10 gigabytes por segundo, como comentamos. Entonces, dentro de las novedades lanzadas, hemos visto que hay multitud de aplicaciones. Pues, por ejemplo, hemos lanzado de cableado de categoría 7 para aplicaciones fijas, sería Profinet tipo A, pues diferentes materiales de cubierta, como el PVC, cableado libre de halógeno o el PUR. Pues el cableado PUR para que sea resistente a golpes, a abrasión. ¿De acuerdo? También tenemos soluciones de categoría 7 para aplicación flexible, es decir, no solamente una instalación fija, sino que va a tener un movimiento más ocasional, no extra flexible, sino un movimiento algo más ocasional, sería el Profinet tipo B. Pues aquí hemos lanzado dos versiones de cubierta, una cubierta de PVC y otra de libre de halógeno. ¿De acuerdo? Y ya por último, pues bueno, pues para máxima categoría, como podéis ver aquí en la foto, para aplicaciones extra flexibles, pues hemos lanzado el cable de categoría 7 de torsión, que permite flexión de hasta más o menos 180 grados de flexión, por ejemplo, en una aplicación robótica. Y bueno, sin más, hasta aquí ha sido la charla de Profinet Fast. Espero que os haya buscado y bueno, os haya gustado. Y si tenéis alguna duda o pregunta, no dudéis en contactarnos ahora. Y si no, bueno, luego más tarde podéis también mandarnos vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Si queréis, podéis realizar ahora preguntas mediante el chat. Si no, podéis contactar directamente con la asociación a través de info@profibus.es y allí os ponemos en contacto directamente con Adrián o directamente contactar con la app, como prefiráis. Gracias a todos por vuestra asistencia. Y hasta aquí el webinar de hoy sobre el tema de cableado. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias, Mario. Gracias. Gracias a todos.